Hola, mi nombre es Natalie Jiménez. Hola, mi nombre es María Isabel y les doy la bienvenida a nuestra presentación donde estaremos explicando el campo de estudio de la biodemografía. Para iniciar, Nat, ¿podrías definir brevemente qué es la biodemografía? Por supuesto, la biodemografía es una disciplina que analiza las tendencias demográficas como la natalidad y la mortalidad en poblaciones humanas, integrando factores biológicos que influyen en estos patrones. Gracias, Nat. Es una buena definición inicial. Básicamente, esta integración de factores biológicos es lo que diferencia la biodemografía de la demografía regular. Ahora, pasando a nuestro siguiente punto, cuéntanos un poco sobre el origen de la biodemografía. Claro, si bien esta disciplina tiene algunos antecedentes, la biodemografía surge como campo específico de estudio alrededor del año 1970, impulsada por el desarrollo de la genética de poblaciones, la ecología evolutiva y la teoría de la evolución. Aunque otros autores sitúan el origen de la biodemografía en la década de 1980, cuando se empezaron a aplicar modelos matemáticos y estadísticos para analizar los datos demográficos desde una perspectiva biológica. Correcto, los trabajos de Bourgeois-Pichat analizan registros históricos europeos, sentaron algunas bases relevantes. Bien, luego de hablar un poco sobre el origen de la biodemografía, considero que es importante enunciar qué principales fenómenos y temas estudia esta disciplina. Muy buen punto. La biodemografía centra su análisis cuantitativo y cualitativo en tres procesos biológicos fundamentales: son la mortalidad y los patrones de migración de las poblaciones humanas. El primero es la reproducción, examinando en detalle los factores genéticos, fisiológicos y conductuales que influyen en la fertilidad de hombres y mujeres, el éxito de gestación y el tamaño de progenie. El segundo proceso es la mortalidad diferencial, buscando identificar causas bioquímicas, infecciosas y hereditarias que aumentan la vulnerabilidad de ciertos grupos a distintas enfermedades ligadas a la longevidad. El tercer foco clave es estudiar adaptaciones biológicas en grupos migratorios. Por ejemplo, cómo cambios genéticos incrementaron la tolerancia a la lactosa en poblaciones pastoriles que se desplazaron hacia el norte de Europa. El objetivo de estudiar estos tres procesos es explorar cómo interactúan de forma dinámica con factores demográficos cambiantes, tales como las estructuras de edades, las tendencias agregadas de crecimiento poblacional y la distribución diferencial de subgrupos entre regiones geográficas o nichos. Queda claro que integra variables de biología humana con fenómenos poblacionales más amplios. Definitivamente es un interesante campo de estudio sin duda. Y es la interfaz entre dinámicas biológicas a nivel individual y los cambios demográficos agregados es fascinante y altamente compleja. Ahora, Marisabel, explícanos sobre la metodología. ¿Qué tipo de fases o etapas tiene un estudio biodemográfico? Bueno, un estudio biodemográfico puede tener diferentes fases o etapas según su objetivo, diseño y la metodología que se emplee. Sin embargo, se pueden algunas fases comunes que son las siguientes. Tenemos la fase de planificación. En esta se define el problema, los objetivos, las preguntas e hipótesis. También se selecciona la muestra poblacional, las variables biológicas y demográficas a analizar, la metodología de recolección y análisis de datos, el cronograma y presupuesto. La segunda fase sería la de ejecución. Acá se recolectan los datos demográficos y biológicos de forma ética y confiable. Se analizan
con métodos estadísticos y matemáticos para modelar y proyectar las interrelaciones entre variables como la tasa de natalidad, prevalencia genética de ciertas enfermedades, esperanza de vida, etc. Y por último, la fase de comunicación, donde se elabora un informe con todos los resultados, conclusiones y recomendaciones para explicar y posteriormente difundir los hallazgos del estudio biodemográfico que se realizó. Con este se busca generar impacto académico y en políticas de salud, ambientales o sociales relevantes para las poblaciones estudiadas. Bueno, ya hemos visto qué estudia y cómo se realiza la investigación demográfica, pero ahora la gran pregunta es, ¿cuál es la utilidad concreta de estos estudios para la sociedad? Pregunta. Un riguroso estudio biodemográfico tiene múltiples aplicaciones prácticas para los tomadores de decisiones y la sociedad en general. Primero, permite recomponer de manera bastante certera la historia biológica adaptativa de poblaciones humanas del pasado, entendiendo, por ejemplo, por qué ciertas mutaciones genéticas que causan anemia de células falciformes se volvieron más frecuentes en regiones con alta incidencia de malaria. Este conocimiento de los legados evolutivos es útil para entender retos médicos actuales. Segundo, al estudiar exhaustivamente la estructura biológica contemporánea de las poblaciones, se pueden identificar grupos de riesgos diferenciales para distintas enfermedades infecciosas o crónicas según su constitución genética o niveles de biomarcadores sanguíneos. Esto permite focalizar intervenciones preventivas de salud pública. Tercero, la información del pasado junto con la caracterización actual permite desarrollar modelos prospectivos para predecir la posible evolución adaptativa de las poblaciones bajo distintos escenarios futuros, como son el cambio climático, migraciones intensificadas o revoluciones médicas. Saber si se mantendrán o modificarán dinámicas demográficas es crucial para la planificación social. Cuarto, los estudios biodemográficos son claves para conocer en mayor profundidad los mecanismos subyacentes de transmisión de información genética entre generaciones, como es el caso de las mutaciones mitocondriales que se heredan solo vía materna. Comprender este tipo de procesos resulta vital para el avance de terapias genéticas. Igualmente, otra utilidad sustancial es analizar con mayor resolución diversos aspectos fisiológicos como cambios hormonales y su impacto en la fertilidad de poblaciones, o desde una perspectiva epidemiológica, entender la cinética de propagación espacial de enfermedades infecciosas entre subgrupos con distinta susceptibilidad genética. Finalmente, todos estos conocimientos biodemográficos multicapa proveen una base informada para el diseño de políticas públicas educativas, sanitarias, ambientales y demográficas que maximicen el bienestar colectivo. Bueno, como pudimos ver, realmente es amplio el abanico de aplicaciones, tanto retrospectivas, explicativas del presente y prospectivas de estas investigaciones biodemográficas. Gracias, Natalie, por describir tan detalladamente su utilidad integral para la sociedad. En síntesis, a lo largo de este diálogo hemos explorado con cierta profundidad los fundamentos conceptuales y prácticos del emergente e interdisciplinario campo de investigación conocido como la biodemografía. Hemos examinado cómo esta aproximación analítica integra el estudio cuantitativo de patrones y tendencias en eventos demográficos de poblaciones humanas con un enfoque cualitativo orientado a dilucidar los factores y procesos biológicos subyacentes que condicionan la dinámica de fenómenos como la natalidad, la mortalidad y la movilidad territorial. Describimos el origen y consolidación de la biodemografía a partir de la década de 1970, gracias a congruencias en avances metodológicos en demografía histórica, biomatemática poblacional y epistemología genética. Caracterizamos sus principales fases como investigación retrospectiva, diagnóstico del presente y análisis prospectivo de escenarios futuros para las poblaciones. Identificamos también sus utilidades para informar políticas de salud, educativas, ambientales y sociales más efectivas.
En conjunto hemos transitado por este apasionante cruce de saberes entre genética de poblaciones, demografía descriptiva y dinámica, ecología humana, historia cuantitativa y epistemología molecular. Definitivamente esto es un campo híbrido que sin duda seguirá cobrando relevancia para entender nuestra compleja especie desde una óptica sistémica, histórica y contextualizada. Hemos disfrutado mucho poder explayarme sobre este tema en conjunto con Nathalie. Gracias por facilitar un espacio para explorar la biodemografía. Gracias por llegar hasta acá.